Práctica del laboratorio número 3 del curso de Sistemas Eléctricos de Aeronaves. En este video hablaré acerca de las conclusiones que tuve después de realizar este tercer laboratorio, que consistió en sensores y métodos de medición de presión. La medición de presión solamente se da por medio de dos tipos de lecturas, una directa y otra remota. La directa es cuando el sensor y el indicador están acoplados o unidos, ya sea en un equipo o en un instrumento. En cambio, una lectura remota es cuando el sensor y el indicador están separados. Solamente están unidos por medio de unos cables, se podrá decir. Antiguamente solamente se usaba la lectura remota, la lectura directa, pero ¿cómo hacían para medir, digamos, la presión del combustible o del aceite, ya que están muy alejados? Lo que hacían es que hacer llegar, digamos, sistemas mecánicos hasta la cabina del avión, o sea, hacer que llegue, digamos, combustible o aceite. Esto era muy peligroso y muy riesgoso porque se podría producir incendios y todo eso. Es por eso que se dejó de usar la lectura directa y se empezó a usar la lectura remota, ya sea en aeronaves Airbus o Boeing, las que conocemos actualmente. Ahora utilizamos sistemas de transmisión eléctrica, ya que en aeronaves grandes necesitamos medir diversas cantidades, ya sea de presión, temperatura, velocidad o el contenido de los depósitos de combustible, ya que la cabina y los depósitos de combustible están demasiado alejados. Y si queremos medir esta cantidad, sería muy complicado hacerlo en una lectura directa. Es por eso que utilizamos la lectura remota, que utiliza el principio o los sistemas síncronos de transmisión. Los sistemas síncronos hay diversos tipos, pero solamente se dividen en dos, o sea, relacionados a su tipo de alimentación. Son los que están alimentados por corriente directa y los que están alimentados por corriente alterna. A la conclusión que llegué es que un sistema síncrono, digamos, se refiere a un sistema o a sistemas eléctricos de dos unidades que operan de manera similar, capaces de medir, transmitir o indicar ya sea un determinado parámetro de la aeronave. Medir, transmitir e indicar, los tres procesos. Básicamente un sistema síncrono está compuesto por el transmisor y el receptor. El transmisor contiene un eje de entrada de movimiento mecánico y el receptor tiene un eje de salida. Y en este eje de salida es lo que encontramos, digamos, la aguja del indicador. Ya, si el eje, digamos, del transmisor se mueve 20 grados, el del indicador también se moverá 20 grados. O sea, el transmisor y receptor tendrán movimientos netamente sincronizados. Ahora hablaré acerca de las conclusiones que tuve con respecto a los sistemas síncronos de corriente DC. Estos tipos de sistemas se utilizan para la transmisión de información referente a la posición relativa, digamos, de algún elemento de la aeronave, ya sea, digamos, la posición de los trenes de aterrizaje y también algunos controles de vuelo. Consta de un transmisor, un receptor, como lo dije, y cables de conexión. Analizamos también que el transmisor consta de una resistencia variable de forma circular y de un brazo de, digamos, contacto giratorio en el centro de esta resistencia circular. O sea, un brazo de contacto giratorio en el centro. Ambos extremos del brazo cuentan con cepillos y siempre tocan al devanado en los lados opuestos. O sea, por un lado ingresa la corriente eléctrica y por otro lado sale la corriente. Además, los rotores de los transmisores son imanes permanentes, o sea, el rotor del transmisor y del indicador son imanes permanentes. Además, los devanados están separados por 120 grados. Pero más que nada el funcionamiento de esto para que la aguja del indicador se mueva, es al tipo, a la cantidad o cómo se entrega la corriente continua hacia el transmisor. Ya esto hace que varíe ya sea la medición, ¿no?, con respecto al tipo de corriente que se entrega, o sea, la cantidad, ya que el imán se alinea con la dirección del campo magnético
y el puntero también lo hace. O sea, es un movimiento síncrono, imán y puntero. Cuando digamos el campo magnético cambia de dirección, este cambio es originado por la corriente y por el magnetismo ya sea ocasionado. Ya, o sea, si la dirección del campo magnético cambia, el imán también lo hace y el puntero también lo hace hacia la nueva posición del campo magnético. ¿Y quién genera este campo magnético? Es por medio de los devanados, por medio del imán y por medio de la corriente que se le entrega. O sea, todo lo que pasa aquí se mostrará acá. Es como un reflejo. ¿Y cómo se hace movimiento? Por medio del magnetismo que se genera. Un sistema de síncrono de corriente alterna es similar. Lo que solamente cambia es que los rotores los dos rotores del transmisor y del indicador no son imanes, ahora son electroimanes. El funcionamiento es el mismo, o sea, solamente entregamos un voltaje de 26 voltios de corriente alterna con 400 Hz, con una frecuencia de 400 Hz. Esto hará que el sistema empiece a trabajar. Primero trabaja el transmisor, luego el indicador. En el transmisor entregamos la corriente y empezamos a magnetizar el sistema. O sea, el rotor cuando se mueve y empieza a excitar al estator y empieza a ocasionar el magnetismo. En este cambio de magnetismo hay un cambio de dirección, ya depende, ¿no? Entonces cuando cambia acá el magnetismo del transmisor, también cambia en el indicador. Este cambio de magnetismo, ya sea hacia una dirección, el electroimán también va a seguir esa dirección, y si el electroimán lo sigue, también la aguja del indicador seguirá también esta dirección. Y ese tipo de cambio de magnetismo o el cambio de dirección lo dará el tipo de corriente que entreguemos, o la cantidad. Y también depende del movimiento mecánico que se genera aquí en el transmisor. Todo lo que ocurre en el transmisor se refleja en el indicador. Aquí vemos algunos tipos de indicaciones que se dan por medio de la lectura remota, que nunca se podrían hacer con una lectura directa. Es complicado en los aeronaves de alto rendimiento actualmente. Podemos ver, la temperatura de aceite, temperatura de combustible, la presión de aceite, presión de combustible, o aquí podemos ver la posición de los trenes de aterrizaje. Aquí ocurre algo muy curioso, porque se puede agregar un circuito de interruptor de bloqueo en el sistema sincronizado DC. Este bloqueo lo hacemos para, hacer o indicar la posición del tren de aterrizaje, ya sea cuando está abajo, o sea, cuando está en extensión o retracción, o cuando está completamente abajo o arriba. Porque si todas estas mediciones o esas indicaciones lo haríamos por medio de la lectura remota, sería imposible, porque tendríamos que usar muchos sistemas mecánicos, conexiones, tuberías, y todo esto llevarlo hasta la cabina, y sería muy complicado. Además, como sabemos, la cabina tiene que ser lo más compacto posible y lo más fácil. O sea, que los pilotos pueden interpretar todos los indicadores lo más fácil posible. O sea, ahorrar el trabajo al piloto.